Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Tomen asiento. Mis queridos hermanos, continúa la catequesis que Jesús nos regala en este tiempo de la resurrección para comprender y profundizar mejor el misterio grande de la Pascua que todos hemos vivido. No solo Jesús ha resucitado, sino también toda la Iglesia ha encontrado esta nueva vida. Ayer meditábamos cómo Jesús fue enviado al mundo, el Hijo de Dios fue enviado al mundo por el Padre para salvar al mundo, para darnos a conocer cómo nos ama Él, cómo nos quiere. Y hoy día Jesús nos dice que lamentablemente el mundo no quiere escuchar este testimonio, no quiere escuchar la palabra de Dios, sino que prefiere escuchar la palabra del mismo hombre. Es decir, somos muy apegados a lo humano, a lo terrestre. Cuando vemos esa imagen de las aves, ¿cierto? Tenemos dos tipos de aves. Está la gallinita que está siempre picoteando lo que ve en el suelo, y parece que así somos nosotros, según lo que dice el Evangelio de hoy. En general estamos muy apegados a lo material, a lo que ocurre en este mundo, a los criterios mundanos, y entonces perdemos la oportunidad de crecer espiritualmente. Ustedes ven que las gallinas están todo el día picoteando, comiendo cosas, y entonces se han agrandado mucho y sus alas se han debilitado mucho. Entonces ya no pueden volar. Pero eran aves. En un comienzo de la evolución, estas aves podían volar como todos los pájaros, pero ellas se fueron decayendo, ¿no es cierto?, en su capacidad de volar. En cambio, las águilas son maravillosas porque vuelan muy alto, o los cóndores, pero es difícil aprender a volar, ¿cierto? Sabemos que las águilas y los cóndores viven en grandes montañas, ¿no es cierto? Los nidos están puestos en unos precipicios, y cuando los papás ven que los aguiluchos ya deben volar, simplemente los lanzan al vacío, y ahí la naturaleza, el instinto, los hace expandir sus alas y volar. Entonces, eso es maravilloso, porque el ser humano está llamado a vivir para algo muy alto. Busquen las cosas de arriba, dice el Señor. No queden tan apegados a las cosas de la tierra. Que nuestro espíritu vaya anhelando las cosas de Dios y no nos quedemos pegados en aquí lo transitorio, lo mundano, lo material, el interés diario de la ambición de cada día. Porque, como dice San Agustín, Señor, tú nos hiciste para ti. Inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti. Es la pura verdad. Hay algo en el corazón del hombre, en el espíritu humano, que no se contenta con nada de este mundo. Solamente Dios puede colmar el deseo, la felicidad que nosotros tanto anhelamos. Así es que hoy el Señor nos dice que Él es el que ha venido a darnos a conocer
esta fuente de felicidad, de vida, de amor, que es el cielo, que es Dios mismo, el Padre Celestial. Hoy día en una clase de filosofía con un cuarto medio, estábamos hablando de los misterios del cosmos y la pregunta filosófica era: ¿de dónde viene todo? ¿De dónde salió el mundo? Y un joven decía que el mundo era como muchas piedras, meteoritos que chocaban unos con otros, y eternamente han estado estas piedras chocando en el espacio y que no hay nada más. Interesante, porque es una visión materialista muy antigua de un filósofo llamado Demócrito, que a lo mejor este joven, sin conocerlo, piensa lo mismo. Otro joven decía que él piensa que hay un ser superior que organiza el mundo como un reloj y después se retira y deja que el mundo actúe solo. Por eso se ve que hay orden en el mundo, pero no hay un Dios cristiano, decía él. Yo no creo en el Dios católico, yo creo en un Dios, por decir así, que hizo el mundo y se fue a vivir solo, independiente del mundo. Entonces hay interés filosófico profundo en el corazón del hombre, hasta en un joven, por conocer a Dios. A lo mejor en esa búsqueda hay errores, hay equivocaciones, pero hay una búsqueda de Dios. Y eso está presente en todos nosotros. Pero es necesario, dice el Señor, que alimentemos ese anhelo por lo que está en lo alto, por las cosas de Dios. Porque el que busca a Dios, Dios le sale al encuentro. ¿Cómo amo tu rostro, Señor?, dice un salmo. Muéstrame tu rostro, en él descansaré. A quien busca a Jesús, Jesús le sale al encuentro. ¿A quién se apareció Jesús en el tiempo de resurrección? A las personas que lo amaban, que lo echaban de menos, que lo querían, que deseaban estar con él, consciente o inconscientemente. A esas personas Jesús se les muestra. Y Jesús se va a presentar a cada uno de nosotros, resucitado, presente, real, aunque no lo veamos con los ojos del cuerpo, si nosotros lo buscamos. Esa es un poquito la queja que hace Jesús hoy día, porque el que viene de lo alto está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Sin embargo, el que habla de la tierra pertenece a la tierra y su testimonio no es veraz. El mundo prefiere escuchar, la masa de los hombres, de los no creyentes, prefiere escuchar entonces la voz del hombre, de los poderes humanos, que es un dominio de miedo, es un dominio, un sometimiento que no tiene el Espíritu de Dios. Es por la fuerza. Cuando Jesús critica a sus discípulos que pelean quién ocupa un lugar mayor entre todos, quién tiene un puesto más alto, le dice: ustedes piensen igual a los seres humanos, al mundo en general. No se les nota nada del Espíritu Santo en este momento. Miren a los gobernantes de este mundo, cómo tiranizan a sus súbditos. El reino de Dios no es así. No es un reinado de miedo que nos tiene a todos sometidos, controlados, como se ve ahora en este tiempo de pandemia. El miedo no viene de Dios, hermanos. En el temor no hay amor, dice la palabra. Yo siempre digo que hay que cuidarse, que tenemos que seguir razonablemente las posturas, ¿no es cierto?, que nos están diciendo para nuestro bien, pero no caigamos en el miedo. Tengamos la libertad de los hijos de Dios. Hoy, en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro dice claramente: primero debemos obedecer a Dios, después a los hombres. Porque nosotros vamos a ser juzgados un día. Ahí sí debemos tener un sano temor de Dios, de ese juicio que vamos a tener. Y nos van a preguntar: mira, fue tiempo de pandemia, ¿qué hiciste tú para luchar por tu fe? Para demostrar, para testimoniar que tú amabas a Cristo. ¿Intentaste ir a misa? No, porque los hombres mandaban que hay que quedarse en la casa. Pero no hiciste lo posible para ir al templo.
No, porque había que obedecer a los hombres. No siempre hay que obedecer a los hombres. Eso lo dice hoy la Biblia. Los sacerdotes del templo, los que dominaban en la situación sociopolítica, religiosa de esa época, toman a los apóstoles, hoy día dice los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y les preguntan, ¿por qué ustedes siguen predicando a Jesús? Nosotros, las autoridades, les prohibimos a ustedes hacer eso. ¿Por qué siguen haciéndolo? ¿Quieren seguir yendo a la cárcel? ¿Quieren arriesgar su vida incluso? ¿Por qué nos desobedecen? Y Pedro dice con la fuerza del Espíritu Santo, primero hay que obedecer a Dios, después a los hombres. Si las leyes de los hombres no contradicen la ley de Dios, ningún problema. Obedecemos los cristianos con el mayor gusto las leyes humanas. Pero si nos obligan a ir contra la ley de Dios, entonces tenemos que ser valientes. No dejarnos llevar por este temor, por esta cobardía generalizada. Tenemos los templos vacíos ya hace más de un año porque el temor nos domina. Deberíamos ser más valientes. ¿Pero por qué no somos más valientes? Porque nos falta el Espíritu Santo. Si tuviéramos el Espíritu de Cristo, vendríamos nomás al templo. Y si nos multan, nos multan. Pero primero tenemos que obedecer a Dios, después a los hombres. Qué lindo sería que los cristianos, que nos decimos mayoría en Chile, tuviéramos esa fuerza. Cuidarnos, sí, hay que cuidarnos. Las personas que van en el metro en Santiago, van todos 4 personas en un metro cuadrado y tienen que cuidarse y tienen que ir al trabajo igual. Pero venir al templo también es importante, porque aquí encontramos a Cristo, aquí encontramos la palabra, aquí podemos comulgar. Entonces, ¿es esencial para nosotros los cristianos venir a misa? Sí, lo es. Y si nos dicen por leyes que no lo es, diremos no. Primero hay que obedecer a Dios, después a los hombres. Entonces yo creo que poco a poco la Iglesia va a ir retomando la vida en comunidad, porque el Espíritu Santo va a ir fortaleciendo nuestros corazones debilitados por el miedo. Es lo que hoy la promesa de la Biblia nos cuenta. Que bueno, ojalá que suceda eso. Como anécdota también les cuento que en esta clase de hoy día de filosofía también había un joven muy interesado y se preguntaba acerca de Dios, ¿no? Y Dios, decía, ¿existe Dios? ¿Es verdad que hay Dios? Y otra pregunta que hacía, ¿y habrá vida en otros planetas? ¿Existirán los extraterrestres? ¿Qué piensa usted, padre?, me decía. Y hoy día yo veo la respuesta acá en la palabra, ¿no? En el Evangelio. ¿Existe vida fuera de la tierra? Por supuesto que sí, hermanos. Jesús lo dice. Jesús no es de la tierra. Jesús pertenece al cielo. Él bajó del cielo. ¿Existe otra realidad fuera de este mundo? Por supuesto que sí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde están los santos? Esperando la resurrección. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Quién bajó del cielo? ¿Acaso alguien puede hablar del cielo? Por supuesto que sí. Cristo puede hablar del cielo, porque Él es de la eternidad. Él es el Hijo de Dios. El punto es, ¿el mundo quiere escuchar a Cristo o quiere escuchar a quien habla de cosas mundanas de la tierra? De que es más importante el prestigio, es más importante tener una buena calidad de vida, es más importante cuidar la salud física por sobre todas las cosas, es más importante tener una buena situación económica, o por lo menos ganar algunos bonos para ir pasando las crisis que tenemos, que es más importante esto y lo otro, pasarlo bien, tener una fiesta, aunque sea en clandestina, pero hay que tener placer en la vida porque si no es todo muy aburrido. Escuchamos tantas voces mundanas, seculares, y creemos que eso nos hace más sentido, porque hemos perdido la capacidad de sintonizar con la voz de Dios. Ese es el reclamo que Jesús hace hoy. Él vino al mundo para decirnos, existe el cielo, ustedes están llamados a encaminarse hacia la eternidad. ¿Por qué no lo escuchamos?
porque nos falta fe, porque nos falta valentía, nos falta amor y nos falta confianza. Confiamos más en lo que vemos, ver para creer, como decía Santo Tomás el domingo pasado, ¿no? Así es que vamos a cambiar aquí esta frase, que es muy bonita porque es de la Virgen María: hagan todo lo que Él les diga, y vamos a poner la frase que corresponde en este tiempo de Pascua: Jesús, en ti confío. Esa es la frase que debe haber ahora, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Cristo quiere que nosotros aprendamos a vencer el miedo, a dejar la cobardía. Somos hijos de Dios, no estamos hechos para vivir así como estamos ahora, todos acobardados. Seamos valientes como los primeros discípulos, como los primeros apóstoles, todos los bautizados. Demos testimonio de que Cristo está vivo y que no tenemos miedo de nada, ni siquiera de este virus, porque si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Así sea.